Buen día, doctor. Le quería avisar que ya se encuentra grabando la clase y que ya le pasé el host. Espectacular. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Alguna novedad? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen con el estudio? ¿Todo en orden? Mejor ni hablar. Bueno, pero con las clases sí vienen medianamente bien, ¿o no? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, me refiero a los temas y al entendimiento de los temas también. Bueno, si no hay ninguna consulta, opinión, comentario, lo que sea, vamos arrancando. ¿Queda alguien acá? Bueno, hoy la idea es, si ninguno tiene ninguna consulta de los temas anteriores, es hablar de cuenta corriente. Bien, cuenta corriente que vamos a desdoblar, o que vamos a intentar ver los dos tipos de cuenta corriente, que es la cuenta corriente mercantil, que es la que es entre partes, de la cuenta corriente bancaria, que una de esas partes evidentemente es una entidad bancaria. Bien, que no, la diferencia no es justamente esa solamente, la diferencia me refiero a que una de las partes es un banco, sino que funciona y opera de manera totalmente diferente, al margen de también estar legislada en otros artículos y demás. Y digo, en principio lo que es relevante a los fines de la unidad que yo doy y de lo que ven conmigo es la cuenta corriente bancaria. Bien, lo que pasa es que explicar una sin explicar la otra o sin por lo menos contarles algo de la cuenta corriente mercantil, me parece que queda medio en el aire y en definitiva, al margen de la unidad que doy o que no doy, lo que sea, parece que la intención es que ustedes aprendan al margen de cualquier cosa y para aprender es importante tener en mente y en cuenta ambas cuentas corrientes. Perdónenme que voy a cerrar la ventana, así no me hincha el ruido afuera. Bueno, ustedes ya saben más o menos la metodología de explicar de mi parte. A mí me interesa que ustedes entiendan primero el concepto. Entonces, antes de meternos en lo jurídico, charlemos, o charlo yo, si ninguno dice nada, de lo que más o menos entendemos que es la cuenta corriente. Si alguno sabe, o cree saber, o cree tener una idea, por más que sea equivocada, porque de eso también se aprende, y quiere, habilita el micrófono, ya lo saben, no se lo tengo que ni decir, y me lo dicen, y a partir de ese puntapié vamos hablando de lo que es la cuenta corriente. Si no, yo un poco les voy los voy a aburrir con esta primera parte, bien introductoria. En lo que tiene que ver con lo histórico, la cuenta corriente, para que ustedes vayan entendiendo qué es o cuál es su esencia, arrancó en el funcionamiento de los mercados, bien, de aquellas ferias, en realidad, hablamos de hace muchísimos años atrás, en la que los comerciantes iban y realizaban diferentes tipos de operaciones, bien, donde cualquiera que ingresaba ahí, a la vez de comprar algún producto, también vendía algún producto. ¿Se acuerdan que al principio lo hemos hablado, y cuando hablamos mucho más atrás en el tiempo, de que se comenzó desde el trueque y demás, y cuando hablamos de las monedas, yo un poco les comenté esto. El hecho de que quien entraba en esas ferias a comercializar, comercializaba desde las dos veredas del comercio. Compraba y vendía, bien, gente llevaba sus productos y a la vez compraba lo que necesitaba. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué empieza a suceder en el tráfico comercial en esas ferias? Empieza a suceder lo lógico, que es que yo, al vender y también comprar, empiezo a generar un ida y vuelta en esa transacción en muchas oportunidades con la misma parte. Por lo tanto, empieza a generar un ida y vuelta, o se debería generar, y ya trayéndolo a la modernidad, un ida y vuelta desde lo económico. Yo, por ejemplo, te vendo, yo me dedico a vender celulares, y te vendo mi celular, pero vos te dedicás a vender cualquier otra cosa, y yo a su vez te compro lo que vos vendés,
hay un intercambio de bienes y servicios que en esa misma operación nos pone a los dos como compradores y como vendedores recíprocamente, y eso no se queda solamente en lo teórico, sino que eso tiene implicancias prácticas. ¿Qué es? Que yo te tengo que dar plata para que vos me tengas que dar la misma plata. Digo, al margen de la diferencia lógica de los precios, digo, yo te vendo un celular de 10.000 y vos me vendés otra cosa de 8.000, voy a seguir teniendo 2.000 yo a favor. Pero hay una disponibilidad económica que no tiene mucho sentido que yo disponga de 10.000 pesos para que vos a su vez después me pagues 8 directamente o 12 o lo que sea. ¿Se entiende? Hay una posibilidad de compensación. Esa es una palabra que surge bastante en el concepto de cuenta corriente. Hay una especie de compensación de esas transacciones. Esto yo ya sé, ya lo hemos charlado a modo más amistoso y entre nosotros, que ninguno de los que estamos acá venimos mucho del palo de los números, ¿verdad? Ni del área contable, ni siquiera a nivel secundario, porque ya hemos agarrado, mismo yo, que soy mucho más viejo que ustedes, ya hemos agarrado otro tipo de secundaria que tenía otras facetas o la posibilidad de hacer ese polimodal de ciencias sociales o lo que sea, y digo, cada vez vemos menos de lo que tiene que ver con números. Pero yo no sé si ustedes habrán escuchado algo que sí se suele estudiar en el secundario, que es la partida doble. No sé si ustedes escucharon el sistema de partida doble. El sistema de partida doble es básicamente el basamento de todo sistema contable. Es lo que ustedes conocen como o deberían conocer como el debe y el haber. ¿Vieron cuando ustedes hacen un cuadrito de Excel y ponen en un lado el debe y en el haber? Y ahí empiezan a anotar estas operaciones que se dan de forma recíproca. Vamos a llevarlo más todavía a lo cotidiano. Siempre pongo el mismo ejemplo, nada más que esto no es una cuenta corriente, pero solo para que me entiendan a lo que voy. Cuando ustedes se van de viaje con un grupo de amigos y arrancan por la ruta 2, en el primer peaje o en la primer carga de combustible, no dividen entre 4 que están adentro del auto el valor de la nafta. ¿Qué dice uno siempre? Pará, yo anoto, paguemos, que yo voy anotando y después compensamos al final del viaje. Vieron que es algo como común eso. Y eso es un poco la esencia, valga las diferencias, ¿no? Pero para que me entiendan el concepto, eso es un poco la esencia de la cuenta corriente. La posibilidad de frenar en el tiempo hasta un plazo que nosotros acordemos todas las transacciones que entre las mismas partes se den en ese tiempo, y una vez finalizado el periodo, que le podemos poner mensual, trimestral, lo que sea, compensamos los saldos que tenemos. Y ahí vemos, si vos me debes o yo te debo. ¿Bien? Esa es un poco la esencia del porqué de la cuenta corriente. ¿Alguna duda, pregunta o algo? ¿Nada? Bueno. Ya que arrancamos por esta parte más histórica, que obviamente hace referencia específicamente a la cuenta corriente mercantil, bien, que es la que es entre particulares, no tanto a la cuenta corriente bancaria, que en definitiva es el contrato que más tenemos que darle relevancia en esta unidad. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, yo les voy a comentar algunas cuestiones de la cuenta corriente mercantil en lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial. 1430 del Código Civil y Comercial y siguientes. Yo les voy leyendo algunos de los artículos o de particularidades que tiene esta normativa y vamos charlando de lo que haga falta reformular un poco la técnica legislativa para que ustedes terminen realmente de comprender el contrato. 1430 da una especie de concepto de definición. Contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas, es lo que hablamos un ratito, que se efectúen, y ojo con esta parte, y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible y disponible el saldo, bla, bla. ¿Se entiende? Digo, es el contrato por el cual entonces dos partes nos obligamos a inscribir
en una cuenta, llámese un Excel o lo que ustedes quieran, los créditos y débitos recíprocos que nos vamos a tener durante un lapso de tiempo, que también lo vamos a acordar, ¿bien? Y con esta particularidad, obligándonos a no hacer exigible ese saldo hasta tanto llegue la fecha de vencimiento de ese periodo. Esa es la parte relevante en la práctica. Porque esto pasa, chicos, a ver, este contrato, el de cuenta corriente mercantil, es, ¿cómo les diría? Prácticamente unánime la utilización en toda empresa. No existe una empresa que no realice, que no tenga alguna cuenta corriente con algún cliente o con algún proveedor. ¿Bien? Donde uno lo que hace es compra la... A ver, acá en el puerto, por ejemplo, se da un montón. Tenemos un montón de empresas que le compran... A ver, una empresa que filetea y congela pescado. Le compra el pescado a otra empresa que es la que tiene el barco y sale a pescar. Bien, le compra el pescado. Ese pescado entra en la empresa mía y ahí yo lo que hago es filetearlo y congelarlo. Pero aquí que la misma empresa a la que yo le compro el pescado es a su vez no filetea, no congela, pero sí es empresa exportadora, por ejemplo. O empresa que tiene una unidad de negocio de venta de producto terminado, es decir, fileteado y congelado, en el mercado local. Entonces, ¿qué hace esa misma empresa que pesca? No filetea, no congela, pero así como pesca y vende pescado, después sale a comprar el pescado terminado, fileteado, congelado. Entonces esa misma empresa a la cual yo le compro pescado, por poner un ejemplo básico para que me entiendan este ida y vuelta, en la práctica no siempre es así, puede haber otro ida y vuelta. Esta misma empresa a la cual yo le compro pescado también me compra a mí el producto terminado. Por lo tanto, empieza a haber un intercambio, ¿bien?, de estos créditos o de estas operaciones comerciales entre dos empresas. Y lo relevante entonces de la cuenta corriente es la indisponibilidad de esos créditos hasta el vencimiento del periodo. Porque apunta un poco a eso. Yo siempre repito lo mismo, porque conmigo siempre ven estos contratos que básicamente todos hacen referencia al dinero y a la falta de liquidez. Entonces, si yo tengo que salir mañana a comprar pescado para poder producir en mi fábrica el fileteado y el congelado, y tengo que disponer de 10 millones de pesos y pagar esos 10 millones de pesos, primo hermano del trueque, me dicen acá. En algún punto podés entenderlo así, sí, claro. En el ejemplo que yo puse, mucho más. En los ejemplos que se dan en la práctica a veces no son tan lineales. Yo pongo un ejemplo más claro para que se entienda bien esa ida y vuelta, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, lo importante de la indisponibilidad, porque me asegura a mí que yo no tengo que disponer de 10 millones de pesos para comprar el pescado mañana. Y lo mismo la otra empresa que me paga otro producto que yo vendo u otro servicio que yo brindo, tampoco necesita esa disponibilidad de dinero. Entonces, ¿eso qué hace? Facilitar el comercio. Característica o cualidad indispensable para cualquier empresa. Si yo tengo que salir, poner 10 palos mañana para comprar pescado, mañana puedo tenerlo, pasado no, y el día que no lo tuve no puedo producir. No puedo producir, no puedo vender. Entonces, al margen de otras posibilidades, ¿no?, como el financiamiento, como el 30, 60, 90 de los cheques y demás, no siempre hay que tener los 10 millones de pesos, pero digo, la cuenta corriente, con la posibilidad de este ida y vuelta con esa misma empresa con la que yo hoy estoy contratando como comprador, pero yo sé que en el ida y vuelta tenemos un trato comercial cotidiano, me genera una indisponibilidad de los fondos durante un periodo. Al vencimiento del periodo decimos, bueno, ok, terminó el mes o terminó el trimestre, yo te debo o vos me debes. Y ahí es el debe del haber, el sistema del partido doble. Hacen las cuentas, como cuando nos vamos de viaje con amigos, y yo te debo a vos tanto o vos me debes a mí. ¿Bien? Eso es un poco el sentido de la cuenta corriente. 1430, como les decía, tienen el concepto. 1431, nada importante. 1432, sí, plazos. Obviamente, como es un contrato que está regido básicamente siempre por la autonomía de la voluntad de las partes y que no tiene alguna cuestión de orden público, todo es excepto pacto en contrario o excepto usos en contrario. ¿Bien? Y el 1432 así dice, excepto convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales. Esto en la práctica, si bien hay algunas empresas que dependiendo del giro comercial lo hacen mensual,
hay muchas que lo realizan de forma trimestral. Estos periodos, los que yo hablaba, en los que el crédito es indisponible, es trimestral, salvo pacto en contrario. Bien, B, el contrato no tiene plazo determinado. Generalmente, como regla, son contratos de plazo indeterminado. Cualquiera de las partes lo puede rescindir, y esto es importante. Esto, conforme lo que conversamos recién, ustedes tendrían que tener la respuesta, pero yo ya les adelanto para que, si se quiere, piensen un poco menos. Tengan en cuenta que esto es importante y esto se ha preguntado. Dice, cualquiera de las partes puede rescindirlo en cualquier momento preavisando 10 días. Bien, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato, hablamos de un contrato indeterminado, con solamente cumplir un preaviso de 10 días. Ahora, si yo tengo una cuenta corriente con vos, con periodos trimestrales, y en el periodo de 3 meses, al mes 1 de ese periodo, no importa si ya veníamos hace 10 años operando, no importa, en el mes 1 del periodo trimestral, yo te mando la carta de documento y te digo, rescindo el contrato de cuenta corriente. Te preaviso con 10 días, o sea, hoy te aviso que en 10 días finaliza el contrato de cuenta corriente por decisión unilateral. ¿Es válido? Sí, lo dice el 1432. Bien, ¿qué pasa con los créditos? ¿Qué pasa con ese saldo que había? Digo, del periodo trimestral solo operamos un mes, no operamos los 3 meses. Yo al mes te dije, terminamos la cuenta corriente. Por lo tanto, no podemos inscribir más remesas recíprocas, es decir, no podemos inscribir más operaciones en esa cuenta corriente porque yo te avisé que la cuenta corriente se terminó. ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Se puede? Sí. ¿Preaviso de 10 días cumplido? Sí. ¿Sigo inscribiendo remesas recíprocas? No, se terminó la cuenta corriente. Ahora, al momento en el que te preavisé, había algún saldo, porque veníamos trabajando. Ejemplo, vos me debías a ese día 2 millones de pesos. Te preaviso la finalización. Llega el día 10 de ese preaviso, cuenta corriente finalizada. ¿Qué pasa con los 2 millones de pesos que vos me debías o me debés? A mí me parece que no se podría hacer exigible en ese momento porque el objeto del contrato inicial era facilitar el comercio y por ahí la otra parte no tiene la plata en 10 días, había calculado el trimestre. Exactamente eso, tal cual, es así. ¿Yo te puedo rescindir el contrato? Sí. ¿Te puedo cerrar al mes o a los 2 días de haber operado? Sí. ¿Puedo pedirte la que me debes? No. Tengo que esperar a la finalización del periodo que correspondía. Por más que el contrato ya no exista más desde lo jurídico. Digo, el contrato finalizó. Está preavisado, se cumplieron los 10 días, no hay más contrato, no se puede inscribir nada más. Se terminó el juego, se cerró. Ahora, no te puedo exigir la que me debes o la que te debo, hasta tanto no llegue el periodo que habíamos acordado en el cual se cerraba esa cuenta corriente y se compensaban los saldos. ¿Quedó claro para todos? Bueno, por lo menos levántenme un dedo o algo. Bueno, el inciso D de ese mismo artículo dice si el contrato continúa o se renueva después de un cierre, el saldo de remesa anterior es considerado primera remesa del saldo siguiente. ¿Qué significa esto? Tenemos un contrato de tiempo indeterminado o determinado, 10 años, con periodos trimestrales. Cada vez que se cierra el periodo trimestral, se compensan los saldos. Bien, entonces ahí sí decimos, pum, terminó el periodo, vos me debes 1 millón de pesos. Yo puedo pedirte el pago de ese 1 millón de pesos, o puedo decir lo que dice el inciso D. Ese 1 millón de pesos, que es el saldo de un periodo, es primera remesa del saldo del periodo siguiente. Bien, terminó el trimestre, me debes 1 millón de pesos. No pasa nada, continuamos trabajando. Dale, continuemos trabajando. Entonces, al día 1 del periodo siguiente, la primer remesa, ese es el 1 millón de pesos que yo tengo a favor. Bien, como si yo hubiese depositado, como si hubiese comprado, como si tuviese un crédito generado ese día en mi favor de 1 millón de pesos. 1433, también artículo importante. Intereses, comisiones y gastos. Excepto pacto en contrario, siempre lo mismo.
se entiende que las remesas devengan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa de uso y a la falta de uso la tasa legal. Bien, el saldo se considera capital productivo de intereses aplicándose la tasa del inciso A. Esto de los intereses es importante, ahora vamos a ver la cuenta corriente bancaria, tiene unas particularidades distintas y lo importante que entienden es que salvo pacto en contrario, siempre, más aún en la cuenta corriente mercantil, porque es un contrato entre partes, en el cual en principio no hay una parte más fuerte que la otra, diferente de la cuenta corriente bancaria, donde ya sabemos, contrato de consumo, cláusulas de adhesión, predispuestas, etc. En la cuenta corriente mercantil en principio no. Digo en principio porque siempre puede haber una empresa más fuerte que la otra, pero bajo la ley estaríamos en un contrato donde hay igualdad entre las partes. Bien, por lo tanto, siempre regiría la autonomía de la voluntad de las partes y siempre casi todo es excepto pacto en contrario. Entonces, excepto pacto en contrario, las remesas de dinero generan intereses. Bien, a la tasa pactada, dice ahí, a la de uso o en definitiva a la tasa legal. Profesor, una consulta. ¿Puede Sí. ser que en la cuenta corriente mercantil, cuando no hay tasa pactada, haya lo que se dice convenios de pago? O sea, por ejemplo, no sé, convenios de, no sé, descuentos o aumento del importe de facturación según la cantidad de días desde emitida la factura. Sí, lo que puede haber, lógicamente, lo que pasa es que eso es pactado. Lo que te está diciendo el artículo, el 1433, es los intereses, las remesas generan interés. Ahí justo me preguntan, perdón, ayer creo, ¿qué son las remesas? La remesa es la disponibilidad del dinero. Generalmente, si vos buscas el concepto de remesa, habla de envío de dinero, como si fuese transferencia, ¿bien? Lo que pasa es que es como más amplio y es un término más, si se quiere, tradicional y jurídico, de hablar de, bueno, es el concepto de envío sí, de lo dinero. busqué. Y decía eso, por eso no lo entiendo qué significa remesa. Las remesas es el envío de dinero en el sentido de que si yo tengo una operación con vos y te compro 1 millón de pesos de mercadería, hay 1 millón de pesos que yo te debería entregar a vos. Esa es la remesa, ese es el crédito que vos tenés, y en definitiva ese es el saldo, en el caso de que se cerrara la cuenta corriente hoy, que existiría en la cuenta corriente. Creo que era Fabiola la que me había hablado antes, con el tema de Sí. esto de pactado o no pactado. Sí, está bien lo que vos decís, pero eso es justamente la tasa pactada. Claro. Lo que te dice el artículo es la remesa de intereses, o sea, este saldo que va a haber en la cuenta corriente, este 1 millón de pesos a favor mío o tuyo, lo que vaya generándose en el movimiento de la cuenta corriente, genera intereses. ¿Bien? Esos intereses, ok, ¿a qué tasa? Lo que dice el artículo es a la tasa pactada. Y si no hay tasa pactada, porque nos olvidamos de poner cualquiera de estos convenios o porcentaje o tasa, lo que fuese, bueno, la tasa que sea usual en ese rubro. Y si no hay, bueno, la tasa legal, y ahí se va a una de las tasas bancarias. ¿Bien? Bien. Igualmente, como siempre aclaro, más allá de que el legislador prevé toda la cadena de posibilidades, es de raro a imposible que alguien tenga un contrato de cuenta corriente y no haya pactado una tasa. Bien, digo, hace a la esencia del contrato, y estamos hablando de un contrato que no lo hace cualquier hijo de vecino, sino que lo hacen comerciantes o empresas. Hay otro conocimiento al respecto como para omitir haber pactado una tasa. Una consulta, no me queda claro algo. ¿Cómo es lo del interés? En el ejemplo de, me queda 1 millón, bueno, es 1 millón de pesos del trimestre pasado, ese interés que, por ejemplo, yo te lo dejo, no te lo exijo, pero te descuento algo, ¿cómo es el interés? Repito, esto en principio es siempre lo que las partes acuerden, ¿bien? Pero lo que está diciendo la ley es, las remesas generan intereses. Si yo te tenía que pagar hoy por la operación 1 millón de pesos, pero no te lo pago porque lo inscribimos en la cuenta corriente, ese 1 millón de pesos genera intereses. Por lo tanto, cuando cerremos el saldo, va a haber que calcularle el interés de ese 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque si no, sería poco práctico utilizar la cuenta corriente en un país, sobre todo como el nuestro, con una inflación increíble. Porque
yo te diría, no me conviene entonces la cuenta corriente. Dame $1.000.000 hoy porque si no, dentro de 3 meses, ¿cuánto va a valer eso? Entonces, más allá de que la inflación igual golpea, por más de que pactemos una tasa, porque yo te voy a decir, bueno, ¿qué tasa pactamos? 2%, y en los 3 meses me agarré una devaluación, o lo que sea, y el 2% no me alcanzó por una miércoles, perdí un montón de guita. Igual. Pero bueno, eso es otra cosa de nuestro país, ¿bien? O de un momento especial, de un contexto de tiempo y espacio muy particular. Lo que sí te dice la ley es, bueno, esa remesa, ese dinero, ese que es crédito de uno y deuda del otro, genera intereses, más allá de que no se pueda exigir. Por lo tanto, cuando hay que compensar los saldos al final del trimestre, vamos a tener que calcular ese interés. Bien, ya no va a ser 1.000.000, va a ser 1.050.000, porque hay un interés aplicado, por poco que sea. Bien. Bien. A ver, quiero ir más rápido en cuenta corriente mercantil porque la idea es de tenernos más en cuenta corriente bancaria, más allá de que muchas de estas cosas, por lo menos desde la explicación, no vamos a tener que repetirlas en la parte de cuenta corriente bancaria. 1434 no es tan importante, 1435 nada, tampoco, después lo ven ustedes, 36, 38. Resúmenes de cuenta. Esto sí es importante porque aparte es bien diferente a la cuenta corriente bancaria. Dice que los resúmenes de cuenta, a ver, ustedes ya saben, es, por decirlo de alguna forma, la ecuación final de ese saldo de esa cuenta corriente al momento del vencimiento del periodo. Digo, ok, terminó el periodo hoy, perfecto. Le dice al contador o al administrativo contable que tengas en la empresa, cerrame la cuenta corriente. No cerrame que el contrato se terminó, digo, cerrame a fecha de hoy porque terminó el periodo, quiero saber si yo le debo, él me debe, esto que hablamos con Ayelen recién, calculame los intereses, bueno, a ver, decime, ¿qué pasó con la cuenta corriente en estos 3 meses? Ese es el cierre. Ahí que se genera, lo mismo que hacen los bancos cuando te lo mandan por mail, el resumen de cuenta. Bien, hasta acá, como el de la tarjeta. Cerró la tarjeta, viste, todos hemos escuchado, o nos pasa porque tenemos tarjeta. Cerró la tarjeta. ¿Qué significa cerrar la tarjeta? Bueno, cerró el periodo. Mandame el resumen. ¿Qué pasó en este mes? ¿Qué compré? ¿Qué no compré? ¿Qué debo? Bien. Dice que los resúmenes de cuenta que una parte reciba de la otra se presumen aceptados si no lo observa la otra parte dentro del plazo de los 10 días de haberlo recibido. Vamos a ver que en la cuenta corriente los plazos son no, en la bancaria, los plazos son otros, y también a veces se ha preguntado esta particularidad, sobre todo para saber si ustedes tienen finito el estudio y la no mezcla de las dos cuentas corrientes. Bien, es una forma rápida a veces de decir, bueno, a ver, más o menos están bien parados, preguntemos los plazos del tema de los resúmenes como para marcar esa diferencia. Obvio, repito lo que ya vengo diciendo, 10 días, salvo pacto en contrario o uso en contrario. Si hay observaciones, impugnaciones por la parte que recibe el resumen, la ley dice se resuelven por el procedimiento más acotado que prevea la ley local. En nuestro caso es el proceso sumarísimo. Saltamos el 39, después lo leen ustedes, son poquitos artículos. 1440, importante, importantísimo. Que es también otra de las interesantísimas características de la cuenta corriente, que pasa lo mismo con la cuenta corriente bancaria, la calidad de título ejecutivo de ese saldo. Dicho de otra forma, cuando se cierra el periodo y aparece el saldo, que ahí sí se tornaría exigible, bien, habíamos dicho que antes era indisponible, ahí se tornaría exigible, ese saldo, en el caso de que la parte que lo debe no lo pague, bien, ese saldo se puede ejecutar, valga la redundancia, por la vía ejecutiva. Todos ya sabemos lo que estamos acá, las diferencias entre los procesos y el proceso ejecutivo. ¿Bien? Si hay alguna duda de eso me lo dicen. Entonces el 1440 dice, el cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. Y ojo con esto, porque también esto es diferente a la cuenta corriente bancaria y esto también se pregunta. Ese saldo que se puede demandar por vía ejecutiva debe tener unos requisitos. Esos requisitos habla de dos posibilidades. La posibilidad A o la posibilidad 1
En la práctica no pasa tan seguido, digo, no es tan viable y ustedes mismos se van a dar cuenta cuando se las lea. Dice, se va a poder por vía ejecutiva si el resumen de cuenta, este que hablábamos en el artículo anterior, que se podía impugnar, en el que consta el saldo, está suscripto con firma del deudor certificada por escribano o judicialmente reconocida. Digo, en principio, si el que te la debe no te la está pagando, que vaya y te firme el certificado de saldo deudor para que vos lo revientes en un juicio ejecutivo, no pareciese muy lógico. Digo, ¿no? Más allá que puede suceder, o que el certificado de saldo deudor ya estuviese firmado antes, bien, bueno, apenas cerramos el resumen de cuenta y emitimos el certificado, nos comprometemos las partes a firmarlo. Bueno, perfecto. Porque el tipo capaz que ahí pensó que le iba a pagar, después se le despelotó, no lo pudo pagar, y vos ya lo tenías firmado correctamente y le podés demandar la vía ejecutiva. Sí, puede pasar. Pero digo, en la práctica no es lo más común. La opción B es, dejamos esta posibilidad de lado y decimos, si el resumen está acompañado de un saldo certificado por contador público y notificado mediante acto notarial en el domicilio contractual de la parte que lo debe, ¿no? Fijando como domicilio para recibir las impugnaciones o las observaciones el domicilio del escribano en el plazo del 1438, que eran los 10 días. Esto es, cierro la cuenta, hago el resumen de cuenta, veo que el otro es el que me debe a mí, no lo tengo firmado por él, certificado ni nada, como dice el inciso A, llamo al escribano, le digo, certifica esto, hace un resumen de cuenta al contador primero, como dice acá, certificado por contador, es decir, llamo al contador de la empresa y le digo, certificame este saldo, ¿bien? Este resumen de cuenta. El contador hace las cuentas contables, ve que está todo ok, que todas las remesas que estaban registradas en esa cuenta tienen su correlato documental, factura, documento que corrobora la operación que ahí está cargada, bien, porque si no el contador tampoco le va a poner el gancho a algo que no tiene el respaldo documental, porque yo puedo agarrar, como la cuenta corriente no deja de ser algo privado, puedo cargarle que el otro me debe 10.000 millones de dólares. Esto no es así. El contador certifica que sea correcta esa cuenta corriente, el vencimiento del periodo, y realiza el certificado de saldo. Lo certifica el contador y el escribano me lo notifica mediante acto notarial en el domicilio contractual del que me debe, de la otra parte, y en esa notificación le dice al deudor, el domicilio de mi escribanía es el domicilio que tenés para venir a realizar cualquier observación de las que dice el 1438. Y tenés el plazo del 1438, 10 días, para impugnar los resúmenes. ¿Quedó más o menos claro eso? Bueno. Eso es importante porque la cuenta corriente bancaria es diferente. ¿El plazo era 10 días y en la bancaria? Ahora lo vamos a ver. No te quiero mezclar ahora porque si no vamos a empezar a hacer un lío, pero ahora lo vemos. Extinción 1441, extinción del contrato. Esto es un artículo dentro de lo normal, habla de cuáles son las formas por las que se extingue el contrato de cuenta corriente, como muerte de alguna de las partes, incapacidad, rescisión unilateral con el preaviso de los 10 días, etc. Bueno, más o menos quedó claro la cuenta corriente mercantil, el funcionamiento, la esencia, el porqué, cuál es el sentido. Bien. Tenemos la cuenta corriente bancaria. Ahora, primera diferenciación, o primera aclaración. La cuenta corriente bancaria es tal vez el contrato por excelencia bancario. ¿Por qué? Porque en la práctica, el 99% de las operaciones bancarias que ya vieron conmigo se realizan en el marco de una cuenta corriente. Ejemplo. Yo tengo una empresa, tengo una cuenta corriente en el banco con el que opero, Galicia. Pido un crédito. ¿Dónde me lo acreditan? En la cuenta corriente. Tengo un cheque para cobrar. No voy a la ventanilla y lo cobro. Giro comercial, lo deposito. ¿Dónde me lo acreditan? En la cuenta corriente. Entonces, ¿qué quiero decir? La cuenta corriente
pasa a ser el contrato por excelencia en la práctica, con una virtualidad, con una calidad de ejecución cotidiana amplísima, ¿bien? Más para lo que somos comerciantes, empresas y demás. Todos los que en algún punto tenemos algún tipo de empresa, todos trabajamos con cuenta corriente, ¿bien? Absolutamente todos. Entonces es un contrato que es importante que ustedes entiendan en todas sus particularidades por la virtualidad que tiene, ¿bien? Por cómo se utiliza en la práctica. Después, lo primero que me importa recalcarles cuando hablamos de esto de la diferencia, sobre todo cuando venimos explicando la cuenta corriente mercantil, es que acá, en la cuenta corriente bancaria, esto que hablábamos de la mercantil, de las remesas recíprocas, el te debo, me debes, no sucede en la cuenta corriente bancaria. Yo no es que le debo al banco porque hago operaciones con él. No es que él me compra el producto que yo vendo y yo a su vez le compro otro producto o servicio que él vende y por eso tengo la cuenta corriente con el banco. ¿Bien? Sino que es la misma esencia de cuenta corriente que hablamos un rato, esta idea de tener inscripto el debe y el haber, ¿bien? Constante de mi giro comercial en una entidad bancaria, pero no porque necesariamente sea las operaciones con él. El banco lo que hace es tenerme esa cuenta abierta, inscribirme el debe y el haber de mi giro comercial todo el que pase por esa cuenta. Bien, leo la definición para que ustedes ahora lo puedan entender un poco más allá de que la definición es bastante acotada, la del código. 1393. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco, ya esto cambia lo que veníamos viendo recién, el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista y en su caso a prestar un servicio de caja. Banco, me obligo a inscribir diariamente los créditos y los débitos, es decir, la que el cliente tiene a favor y la que el cliente debe, o la que sale de su cuenta. Bien, yo tengo una cuenta corriente, mi cuenta corriente tiene 100.000 pesos, pago una mercadería con un cheque de 10.000, el cheque va al banco y se cobra, y mi cuenta ya tiene 90.000. Bien, eso es un débito. Me pagan con un cheque, yo deposito el cheque, se acredita en mi cuenta, cheque de 10.000, paso a tener 110.000, no hay ningún misterio. Bien, créditos y débitos. Obviamente, ahora vamos a ver, esos créditos pueden ser depósitos que yo haga en la cuenta, voy y pongo 100 lucas. Títulos que se acrediten en esa cuenta, deposito un cheque y se acredita en la cuenta. Créditos que el banco me otorgue. Lo que les decía hoy, pido un préstamo, me lo acreditan en la cuenta corriente. Bien. Pagos de terceros, remesas, transferencias bancarias. Todas esas posibilidades se enmarcan dentro de lo que el artículo dice, créditos. Bien. Todas esas posibilidades. Pongo la plata yo, transfiere un tercero, presentan un título, presento un documento, un título que me acredita un dinero, el banco me otorga un préstamo. Todas esas posibilidades entran de créditos. Y con respecto a los débitos, lo mismo. Débito es, voy al cajero o a la caja y saco plata. Débito. Le pago con un cheque de esa cuenta a un tercero. El cliente va, lo cobra. Débito. Autorizo el débito automático de un servicio. Débito. El banco me cobra gastos o comisiones de esa misma operatoria, de esa cuenta corriente, o impuestos que el Estado le exige al banco si a Nahuel le entra plata en la cuenta corriente, retenerle el 3,5 de ingresos brutos. Débito. ¿Bien?
Todo eso entra dentro del concepto de débitos y todo lo otro entra al concepto del créditos. Ojo con eso, con la amplitud de las posibilidades. ¿Cuál sería la diferencia con la caja de ahorro? Bien, varias, no me acuerdo, no sé quién lo preguntó, a Yelén. Está perfecta Yelén la pregunta, hay varias diferencias. Básicamente la diferencia más importante de todas es el servicio de cheques. En la caja de ahorro vos no tenés la posibilidad de cheques. Bien. Y algo que te lo comento ahora, pero para no dejarte la respuesta a medias, pero ahora lo vamos a ver, es la posibilidad de girar en descubierto. Ahí justo me pone Sebastián, el descubierto, a diferencia de la caja de ahorro, claro, exacto, no sé dónde está Sebastián, pero es lo que recién justo le estaba diciendo a Yelén. Es la posibilidad de girar en descubierto, si se quiere, también es la gran posibilidad que da la cuenta corriente de cara a la caja de ahorro, obviamente. ¿Bien? Por eso una es más comercial y la otra es más personal, ¿no? Sí, probablemente, a ver, digo, es una apreciación lo que estás diciendo, que entiendo que es así, sí, tal cual, más allá de que vas a encontrar montones de personas que igual tienen cuenta corriente, por su operatoria, sean profesionales y no comerciantes desde ese concepto, pero sí, entiendo a lo que vas y desde lo que vas es correcta la apreciación, sí, ni hablar. Bueno, más o menos entonces se entiende. Lo que dice el 1393 al final dice, en su caso, a prestar el servicio de caja. El servicio de caja es esta posibilidad de que a través del banco se realicen pagos o que a través del banco del servicio de caja a eso apunta, que el banco realice pagos por orden mía. Si bien el artículo dice, en su caso, a prestar el servicio de caja, no se entiende un poco la técnica legislativa ahí, qué quiso decir el legislador, porque hace a la esencia del 100% de la cuenta corriente el servicio de caja, como podría también pasar en la caja de ahorro. Digo, si no existe la posibilidad de que el banco realice pagos operatorias por orden mío, más allá de que en esencia sigue existiendo la cuenta corriente, digo, en la práctica pierde un poco virtualidad. Bien, por esto que les explicaba recién, cuando hablamos de créditos y de débitos, fíjense el submundo que hay de operaciones posibles, tanto de créditos como de débitos. Y muchas de ellas hacen alusión a esto, a estas reglas del mandato que yo le doy al banco diciéndole, si alguien va con un cheque que es de mi cuenta, pagalo. Si yo te autorizo un débito automático, debitalo. ¿Bien? Eso es operar por el mandato que yo le doy, por la orden, es decir, el banco paga tal crédito por orden y cuenta mía. ¿Bien? Profe, una consulta. Yo tenía entendido que el banco no podía hacer débitos de la caja de ahorro, que para eso utilizaba la cuenta corriente. ¿Está bien? O sea, que los débitos serían mediante la cuenta corriente y no directamente desde la caja de ahorro. No, tal vez lo que vos tenés es ahí un error conceptual en cuanto a qué tipo de débitos te estás haciendo referencia a vos. Yo lo que te digo es, en la caja de ahorro, y te hablo, vamos a hablar para que nos entendamos, caso particular, yo tengo caja de ahorro, más ustedes uno también debe tener caja de ahorro. Como profesional, ser monotributista, yo me deposito plata en la caja de ahorro o me deposito a un cliente porque me paga unos honorarios y a mí el banco me debita, me retiene impuestos. Ya me Claro, está claro. debitando. Y es caja de ahorro. Vamos a otro ejemplo más claro. Tengo caja de ahorro y yo le digo a través de mi home banking, le digo al banco, adhiero al débito automático de la factura de mi celular. Llega el vencimiento y el banco me debita. Entonces, como ves, en la caja de ahorro puede tomar débito. Lo que vos, que ahora lo vamos a ver, es a la de cargar débitos de otras operaciones que yo pueda tener. A veces sí impacta, pero también tiene un porqué, y ahora lo vamos a ver. Esto es, Debe ser yo eso. tengo otras operaciones con el banco. Claro, yo tengo otras, porque la caja de ahorro tiene la esencia de buscar ahorrar, que el cliente ahorre. Entonces, yo tengo otras operaciones con el banco y yo en otra operación con el banco, no sé, una apertura de crédito, le debo tal gasto o tal comisión al banco, el banco no me lo puede debitar de mi caja de ahorro. ¿Bien?
me tendrá que reclamar ahí todo lo que, no sé, como si no existiera la caja de ahorro. En la cuenta corriente generalmente se pacta que el banco me pueda debitar de la caja de ahorro no sé si, bueno, espero que sí. Pero a eso hace Sí, alusión el tema se de los cortó débitos justo, que pero decíamos sí, recién. sí, Y te entendí. aclaro un poco más con lo que dice acá el mismo código. 1393. Ah, bueno, me entendiste. Bueno, cualquier cosa, si no, me dicen, chicos, repito, no hay problema. Porque a veces... Profe, ¿puede repetir que justo se colgó ahí? ¿Cómo? Si podría repetir la última parte porque se colgó. Ok, bueno, vamos a repetir Gracias. la última parte. No, por favor. Yo lo que decía es, lo que Fabiola me decía con respecto a los débitos, significa que en la caja de ahorro sí yo puedo autorizar que el banco me realice débitos. Lo que decía Fabiola hace alusión a que en la cuenta corriente bancaria, generalmente cuando yo realizo ese contrato, autorizo a que el banco me debite de la cuenta corriente o de los fondos de la cuenta corriente gastos o comisiones que yo tenga con ese banco por otras operaciones bancarias. Bien, le debo algún gasto por una apertura de crédito y el banco me lo debita en la cuenta corriente, porque así está pactado. No así en la caja de ahorro, porque la caja de ahorro tiene esencia de ahorro. Y si yo le debo plata al banco por otra operación, bueno, me la tendrá que reclamar el banco por otro camino, pero no me la puede debitar. ¿Bien? 1393, como les decía, definición medio blandita, simplista, con esa aclaración del servicio de caja opcional, también medio inentendible, pero bueno, ahí ustedes formarán el concepto de cuenta corriente bancaria. 1394 habla de otros servicios, no hay problema. Hago un paréntesis, hay algunos documentos en el campus cargados de este tema, creo que hay un documento de la doctora Natalia Moyano, y hay alguna que otra cosa que yo he subido, si no me avisan la próxima semana, pero hay algunos documentos cortitos, bien explicado todo lo que es la cuenta corriente bancaria, creo, si no, después me avisan. 1395, créditos y débitos. Lo que yo les explicaba hace un ratito de qué implica créditos, qué implica débitos. Más allá de la explicación que ya les hice, se los leo por si hay algo que les pueda traer un poquito más de claridad. Se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, producto de cobranza de títulos valores y créditos otorgados por el banco. Esos son créditos. Se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuenta correntista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucciones de aquel, lo que les decía recién, a través de un cheque, de un débito automático, o las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta, y los cargos contra el cuenta correntista que resulten de otros negocios que el cuenta correntista pueda tener con el banco. Lo que hablábamos recién a razón de lo que dijo Fabiola. ¿Bien? Y la última partecita del 1395 nos da el pie para hablar también de algo importantísimo. Viene diciendo que son los créditos, que son los débitos, y ¿qué dice a lo último? Los débitos pueden realizarse en descubierto. Pueden realizarse en descubierto. Y esto es, hoy creo que me lo decía Sebastián, esto es tal vez una de las cosas más importantes o más características de la cuenta corriente. ¿Todos sabemos qué es girar en descubierto? ¿O utilizar un descubierto? Sí, no, dedo, para abajo, para arriba. Sí, como utilizar un dinero a cuenta. Bueno, a ver, sí. Dice, a ver, volvemos a lo que dice el artículo. Los débitos pueden realizarse en descubierto. Primero, ¿qué significa? Que yo haya pactado ese descubierto con el banco. Y acá ya empiezo a obligarlos a que ustedes empiecen a pensar ya de una forma más integral con lo que ya vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos operaciones activas, pasivas y neutras? Yo les dije que eso era importante, y que no solo era importante, sino que ubicaran dentro de activas, pasivas o neutras cada una de las operaciones que veníamos hablando, o que fuéramos a hablar. ¿Por qué?
Porque también les aclaré que hay algunas operaciones que son complejas y que dependiendo del estadio de esa operación es que le iban a encontrar el lugar dentro de activa pasivo neutra. Bien, como por ejemplo, si yo digo la apertura de crédito, en principio no hay un traslado de dinero del banco al cliente. Porque si el cliente, ya dijimos, no hace nunca uso de ese crédito, no lo hay. Entonces, la apertura de crédito, en principio, podría ser una operación pasiva, porque la única guita que hay es la que yo pago por tener el crédito ese, disponible. Entonces yo le estoy dando plata al banco. Pasiva. Pero si yo hago uso del crédito que tengo disponible, esa operación instantáneamente se torna activa, porque es el banco el que me está dando plata a mí y yo se la voy a tener que devolver con intereses, obviamente, ¿no? Pero digo, ahí está la mutación del contrato a una operación activa. Y en la cuenta corriente bancaria pasa lo mismo. La cuenta corriente bancaria, a ver, y con esto claro, ahí tiene la primera clasificación más importante de la cuenta corriente bancaria, con posibilidad de girar en descubierto, sin posibilidad de girar en descubierto, o con provisión de fondos, como se le llama, a la que no se gira en descubierto, o sin provisión de fondos, que es la que se gira en descubierto. ¿Por qué? Y ahora lo van a entender, con provisión de fondos. Si yo tengo una cuenta corriente bancaria en la que no tengo la posibilidad de girar en descubierto, solo voy a poder hacer cosas con la guita que tenga en la cuenta. Puedo emitir un cheque de 10.000 pesos y el cheque va a llegar a buen puerto si hay 10 lucas en la cuenta. Si hay 8, sí, el cheque lo puedo emitir igual. Va a volver. ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo le digo al banco, tranquilo, debitá de mi cuenta la factura del celular. Dale, genial. Cuenta corriente sin posibilidad de girar en descubierto. ¿Cuánta guita tenés en la cuenta corriente? 1 luca. ¿Cuánto te viene del celular? 2.000. No la puedo pagar. No pago nada. Bien, entonces ahí es la cuenta corriente con provisión de fondos. Debo proveerle los fondos al banco para que el banco pueda hacer frente a las operaciones que yo le estoy ordenando de débito. Sin provisión de fondos es aquella que permite girar en descubierto. El descubierto es algo que se pacta de forma personalísima, porque es como la tarjeta de crédito. Siempre digo lo mismo, el límite de la tarjeta de crédito no es el mismo para todos. Los que estamos acá debemos tener todos límites diferentes. ¿Por qué? Porque el banco realiza un análisis financiero y crediticio. Vean, Nahuel, vos ganás tanto, ¿te entra esta plata? Tenés tarjeta de crédito para comprar tanto. Y vos, Ayelén, tenés otro tanto. Y vos, Carolina, o vos, Marisa, o vos, Sebastián, tenés otro tanto. Bueno, lo mismo pasa con el descubierto. Ok, genial. Vos podés girar en descubierto 10.000 pesos. O una empresa grande en 10 millones de pesos. ¿Qué es girar en descubierto? Es que el banco hace como que esa plata está cuando no está. Yo emito un cheque por 100.000 y en la cuenta hay 10.000. Y va el tipo que tiene el cheque de 100.000, dice, buenos días, vengo a cobrar este cheque, sí, perfecto, cheque de 100.000. El cajero mira la cuenta, ve 10.000, pero mira la cuenta y ve que tiene posibilidad de girar en descubierto, y que el descubierto le alcanza, ¿no? Tiene posibilidad de girar en descubierto en 500.000, y acá el descubierto solo lo tiene que usar por 90.000, para cubrir los 100. Sello, gracias, tome las 100 lucas, se va. El tipo ni se enteró si había o no plata en la cuenta. Se llevó las 100 lucas. El banco, por el descubierto, y acá está lo importante, me prestó 90 lucas. Y no me las presta gratis. Todos ya lo sabemos. ¿Bien? Entonces acá es cuando yo les digo, ojo con la mutación de las operaciones. Porque la cuenta corriente bancaria, que podría ser como regla pasiva, en la práctica, casi en su totalidad, sin importar el monto, pero casi en su totalidad, permiten girar en descubierto, se torna en una
operación activa, porque el banco me va a prestar plata si yo uso ese descubierto. Y Sebastián me pone, ¿pero el interés es diferente a la tasa de un préstamo en ese caso? Sí, totalmente diferente, Sebastián. Y no solo diferente, sino que muchas veces, y esto más de uno lo habrá escuchado y tal vez no lo ha entendido, son las 2:30 de la tarde, tengo que correr para cubrir el banco. ¿Qué es cubrir el banco? Es que el banco usó el descubierto en el transcurso de la mañana, te pagó el cheque de 100 lucas y vos tenías 10. A las 3 de la tarde andá a poner las 90. Porque una vez que cerró el día bancario, eso se configuró como un crédito. Y el banco ya te prestó 90. Y ahora los 90 se los vas a devolver con intereses. Bien, con la tasa pactada, Sebastián, diferente tal vez a la de un crédito común, por ponerle nombre burdo, ¿no? Digo, común, no existe crédito común, pero para que me entiendas. Por eso corro para cubrir el banco. Porque no quiero pagarle interés al banco, no quería sacar un crédito de 90 lucas. Me vino bárbaro que me cubriera el cheque para no rebotar y no tener un quilombo mayor. Ahora, el banco puso 90, tengo que ir rápido a cubrir las 90. Entonces, ¿se entiende lo que es el descubierto? Si lo cubre en el día no hay interés. Claro, exacto, Yelén, sí. Si lo cubrís en el día, está cerrado. ¿Qué es lo importante ahora que entiendo, si no me avisan, comprendieron lo que es el descubierto? Me importa que sepan esto. En esta clasificación de cuenta corriente con provisión de fondos o sin provisión de fondos, hay una clasificación más finita en la práctica, que es que ese descubierto puede estar pactado o no puede estar pactado. Y ojo con esto, ¿qué quiero decir? Si el descubierto está pactado, el banco y yo, los dos sabemos que yo tengo un descubierto de 500 lucas. ¿Bien? Y yo me puedo mover, y ahí se parece un poco, si se quieren, a esa apertura de crédito. Yo duermo con la tranquilidad de que además de la que tengo en el banco, tengo 500 más. Es lo mismo que la apertura de crédito en ese sentido. Y si hago uso y no lo cubro, es un crédito. El banco me prestó la que usé, de las 500, 90, 120, la que sea. ¿Bien? Por eso digo que se parece a la apertura de crédito ahí. Ese es el descubierto pactado. Y descubierto que generalmente se renueva cada tantos meses, bien, donde el banco, como el límite de la tarjeta, me viene diciendo, che, mirá, tu condición crediticia financiera aumentó, te amplío el descubierto, no te amplío el descubierto, te restringo el descubierto porque te cayeron tal o tal quilombo, lo que sea. El descubierto está constantemente en movimiento, si se quiere, en ese sentido. Pero eso es el descubierto normal, lógico, pactado. Existe, solo para que lo sepan, una posibilidad de lo que se llama el descubierto temporario, ocasional. ¿Esto qué es? El banco sabe que Nahuel tiene respaldo crediticio financiero. El banco sabe que Nahuel opera con esa cuenta y con ese banco hace montones de años. El banco sabe que Nahuel no tiene deudas. Cayó un cheque de 100 lucas. ¿Cuánto había en la cuenta de Nahuel? 50. Ponele las 50 que faltan. ¿Bien? No es regalarle las 50. Es como si tuviera el descubierto. Yo no lo tengo pactado, pero el banco me lo autoriza igual, sin necesidad de nada. Más allá que en la práctica me pueda llamar el oficial de cuenta y decirme, che, mirá, tengo un cheque. Y yo, si cubro en el día los 50, pasa nada. No debo ni un peso más, cubrí los 50 y el banco me salvó las papas de ese momento. ¿Se entiende? Ese es el descubierto ocasional, no pactado, pero que el banco puede otorgármelo por decisión unilateral del banco teniendo en cuenta mi condición crediticia, financiera, mi antigüedad en el banco. No sé, la política comercial del banco de que me quiere cuidar como cliente, lo que vos quieras. Cayó un débito, no alcanzó con la guita que había, ponerle la diferencia, entrarle el débito, no le generes deuda al cliente, solucionarle el quilombo. Bien, ese es el descubierto opcional, temporario, como lo puedan encontrar. Bueno, entendido eso, 1397 sí me importa que lo lean, servicio de cheque. ¿Qué dice el 1397? Nada relevante, dice, si el contrato incluye el servicio de cheque, le tenés que dar los cheques. Grandiosa conclusión. Pero no, lo que me importa de esto sí es hablar de algo que no surge del código
y que es importante, y viene un poco también en base a lo que me dijo Fabiola, y esto no lo van a encontrar en el código, y les hago solo el comentario rápido. Ya se los anticipé en la cuenta corriente mercantil. El saldo de cuenta corriente, mercantil o bancaria, se puede ejecutar por vía ejecutiva. Valga la redundancia. Eso es muy importante para el acreedor de una deuda. Ustedes ya lo saben, los beneficios procesales de eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando surge la cuenta corriente bancaria y su consecuente posibilidad de ejecutar por vía ejecutiva o de demandar por vía ejecutiva el saldo, y 1406, sí, ahora lo vamos a ver, pero ya me fui al 1397 y lo voy a explicar a partir de esto, Lautaro, pero sí, es el 1406 el que establece lo del saldo ejecutivo, ahora lo vemos. Pero ¿por qué lo digo acá en el 1397? Ahora vas a ver. Cuando surge la posibilidad, o aparece en nuestra legislación la cuenta corriente bancaria, y esta posibilidad de ejecutar el saldo por vía ejecutiva, los bancarios sacaron los colmillos. ¿Por qué? Porque dijeron, todo el resto de las deudas que yo tengo con el cliente y no se las puedo cobrar porque tengo que iniciarle un juicio ordinario. Chicos, si ustedes no pagan la tarjeta de crédito, te rompen el tuje con los intereses, pero no te lo pueden cobrar por vía ejecutiva. Tienen que iniciar un juicio ordinario. Por eso es que te rompen tanto con los intereses, porque dijeron, de algún lado tenemos que compensar, porque tenemos que estar 6 años litigando con este chango, demostrando todo como juicio ordinario, porque toda la carga de la prueba reviste en mí, porque yo, si alego el daño y el perjuicio, tengo que probar todo, para recién después poder cobrarle. Entonces matémoslo con los intereses, cosa de que ninguno quiera no pagar la tarjeta. ¿Bien? Pero la realidad es que no te lo pueden ejecutar por vía ejecutiva. Tienen que iniciarte un juicio a los postres. Por eso es que también hay un seguro que tienen los bancos, que es, si el cliente no paga, paga el seguro. Porque el banco se cubrió esa ausencia de rapidez en la ejecución. Claro, cuando sale la cuenta corriente bancaria con su posibilidad de ejecutar el saldo, sacan los colmillos. Y esto que me decía Fabiola hoy, che, pero el débito yo tenía entendido que no me pueden debitar de una caja de ahorro y sí de una cuenta corriente. Un poco tiene que ver con esto. ¿Qué hacían los bancos? Quiero sacar una tarjeta de crédito. Genial, te decían, Sebastián, perfecto. Toma Visa, American, este es tu límite, bla, bla, bla. Mirá, por el mismo precio, gratis, el banco te da una cuenta corriente. No, pero yo la verdad, cuenta corriente, no la uso, no me interesa. No haga problema, la tenés. Aprovecha ahora el beneficio, es gratuito, es bonificada la comisión, bonificada el costo. Claro, ¿por qué? ¿Qué hacía el banco? Te abría una cuenta corriente, nunca la utilizabas para una miércoles, pero cuando no pagabas la tarjeta de crédito, te agarraba el saldo de la tarjeta de crédito, te lo mandaba a la cuenta corriente, porque ya dijimos que de los débitos, vieron que el 1393 creo que era, decía, ojo porque los débitos son los gastos o comisiones también que tenga el cuentacorrentista con otras operaciones del banco. Entonces decía, sí, genial, bueno, tiene otra operación conmigo, una tarjeta de crédito y me debe 100 lucas, trae las 100 lucas a la cuenta corriente bancaria, cerrá la cuenta corriente bancaria, emití saldo, se puede mandar por vía ejecutiva, te cobran las 100 lucas la tarjeta de crédito. En un mes. ¿Se entiende? ¿Por qué lo digo acá en el 1397 cuando habla del servicio de cheque? Porque la jurisprudencia ha dicho, ojo, ¿esa cuenta corriente es válida? Es válida. Esa cuenta corriente ¿puede generar un saldo deudor que se demande por vía ejecutiva? No. ¿Pero cómo? Si la cuenta corriente por el 1406 que me decía hoy Lautaro dice que se demanda por vía ejecutiva. Sí, pero no esa cuenta corriente. ¿Y cuál es esa cuenta corriente? Lo que la doctrina ha denominado cuenta corriente no operativa. ¿Esto qué es? Una cuenta corriente que nunca la usé para una miércoles. Y por eso lo digo en el 1397 cuando hablo del servicio de cheque. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que la jurisprudencia tiene en cuenta es, ¿usó la cuenta corriente? ¿Le diste la chequera? Porque hablábamos hoy al principio cuando Yalén me decía, ¿qué diferencia con la caja de ahorro? Y bueno, una de las diferencias es el cheque. Es tener chequera. ¿Bien? Y las posibilidades que con la chequera se genera. Entonces la jurisprudencia toma esa característica como esencial y te dice, un elemento clave para determinar si estamos frente a una cuenta corriente operativa o no operativa, al margen de demostrar que la usó, es si le diste los cheques.
Bien, cuenta corriente ya está legislada desde antes del Código Civil y Comercial, desde el Código de Comercio, y en el Código de Comercio no hacía esta salvedad. El Código Civil y Comercial en el 1397, si bien la jurisprudencia ya hacía años que había desarrollado este concepto de decir, ojo, la cuenta corriente no operativa no es válida, sí, pero no genera posibilidad de ejecución por la vía ejecutiva, o posibilidad de demandar por la vía ejecutiva su saldo, el 1397 del nuevo Código Civil y Comercial viene un poco a traer de vuelta este quilombo. Porque dijimos que la cuenta corriente tiene que tener el servicio de cheque. Ya lo dice la jurisprudencia. La jurisprudencia tomó esa característica para decir, muchachos, esto es una cuenta corriente de verdad, la que tiene chequera. Si no, en principio nos está hablando de una cuenta corriente no operativa. Y si bien es válida, no sirve para una miércoles, y como no sirve para una miércoles, en definitiva, no va a tener la posibilidad de ejecutarse el saldo. Ahora, el 1397 nos da la posibilidad de, que de hecho, a partir de lo que dice el 1397, si ustedes les preguntaran clasificación, podrían decir cuenta corriente con cheque y cuenta corriente sin chequera, porque el 1397 lo permite. Dice servicio de cheque. Si el contrato incluye el servicio de cheque, tendrá chequera. O sea que nos está diciendo, ojo, porque hay contrato de cuenta corriente sin cheque. ¿Es ejecutable una cuenta corriente por una deuda anterior con otro banco? No, Sebastián. Estamos hablando acá de los créditos o comisiones, te lo dice el propio 1394, 1395 cuando dice qué son los débitos. Créditos que tenga el mismo cuenta correntista con el mismo banco, no con otro banco. Bien. Ahí el banco no puede trasladar la deuda, por más que sea operativa, no operativa, ya eso no tiene nada que ver. Si era eso lo que me preguntabas. ¿Se entiende entonces esta diferencia entre cuenta corriente operativa, no operativa, su consecuente posibilidad de ejecutarlo por la vía ejecutiva, lo que ha dicho la jurisprudencia, un poco lo que sucede en la práctica, y un poco el 1397 que nos vuelve a enquilombar un poco la cosa diciendo, mirá que puede haber cuenta corriente sin cheque? Bueno, si puede haber cuenta corriente sin cheque, tendremos que ver entonces cómo demostramos si es operativa o no es operativa de cara a el intento que está queriendo hacer el banco de ejecutarme otra deuda u otro saldo que me lo metió ahí adentro para ejecutarme. Bien, y caeremos en lo que la jurisprudencia decía, cuenta corriente no operativa. 1398, importantísimo, intereses, sobre todo porque también lo vimos en cuenta corriente mercantil. Y las sutilezas en las redacciones que no son tan sutiles a veces y que hacen la diferencia. El saldo deudor, o sea, lo que yo debo, bien, generalmente porque pude girar en descubierto, de la cuenta corriente genera intereses. Es imperativo. El saldo deudor genera intereses, que se capitalizarán trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación de la convención o de los usos. En la práctica no son trimestrales, son mensuales, porque los resúmenes de cuentas son mensuales, generalmente. Pero bueno, el artículo dice, la regla general es que son trimestrales, pero dice salvo pacto en contrario, o sea que en ese pacto en contrario entra lo que yo les digo que en la práctica son mensuales. Pero bien, el saldo deudor genera intereses. Y fíjense lo que dice después. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta corriente genere intereses. Esto es, cuenta corriente, terminó el mes, se hace esta especie de cierre virtual, digo, es un cierre ficticio, es para emitir el resumen de cuenta, la cuenta no se cierra. Se hace el cierre de la cuenta y debo 100. Bueno, esos 100 generan intereses, ya lo dijimos recién. Generan intereses, no hay duda. Pero no debo 100, se cierra el resumen de cuenta y yo tengo 100 a favor, saldo acreedor. ¿Genera intereses? Y ya ahí el artículo dice puede. Puede dependiendo de lo que yo haya convenido. Ojo, porque esto se ha preguntado. A veces perdón, Sí. que a veces No. ponen, y que es nada, es la nada misma, pago de intereses tal, y son 4 centavos y medio. Claro, yo ahí tomo eso para decirles lo siguiente. Generalmente dice interés capitalizable, 2,50 pesos. Ojo, porque eso ustedes lo ven, si ustedes tienen caja de ahorro, porque tienen home banking, porque tienen tarjeta de crédito, y ya todo el mundo, casi todo, tienen caja de ahorro. Ojo, porque en la caja de ahorro sí se suele pactar que
el saldo acreedor genere intereses. ¿Por qué? Porque hace la esencia del contrato, caja de ahorro. El banco quiere que ahorres, por lo tanto, o hacia la finalidad, te paga, por más que sean 10 centavos al año, te paga un interés capitalizable, bien, por el saldo acreedor. Pero no así en la práctica, en la cuenta corriente. Si bien el artículo de la cuenta corriente dice las partes pueden convenir que el saldo acreedor genere intereses, en la práctica no suelen convenir que genere intereses. Bien. Entonces, cuando decías eso recién Fabiola o Ayelen, creo que Fabiola, es porque generalmente vos lo ves en la caja de ahorro. En la cuenta corriente generalmente se puede pactar, como lo dice el artículo, obviamente, pero en la práctica generalmente no se da. Lo que sí genera intereses es el saldo deudor. Bueno, ese 1398, 1399 nada, 1400 tampoco, 1401, reglas subsidiarias, obviamente las reglas del mandato, por todo lo que ya explicamos, 1403, resúmenes importantes, sobre todo por la diferencia con la cuenta corriente mercantil, y acá ya vamos terminando, no los aburro más. Voy rápido. El resumen, ya sabemos, ya expliqué lo que era un resumen. El resumen... El 1403, excepto pacto en contrario, siempre la misma historieta, dice que el banco lo debe remitir dentro de los 8 días de finalizado el mes. ¿Bien? Y ese resumen yo tengo un plazo de 10 días, igual que en la cuenta corriente mercantil, para impugnarlo. O, que esto no lo dice la cuenta corriente mercantil, o 30 días, o mejor dicho, si dejo pasar 30 días, desde el momento en el que lo hubiese debido recibir y no dije nada, y después se me ocurre decir, che, pero nunca lo recibí. Bueno, sí, pero pasaron 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque la ley está diciendo, pará, pasó un periodo más y todavía no impugnaste el anterior. Por más de que digas que no recibiste el resumen a los 8 días o que nunca lo recibiste, y bueno, joda. Bien. ¿Y por qué también la ley acá es más brava en ese sentido frente al cliente? Porque estamos en una cuenta corriente bancaria, no es un contrato típico de consumo, donde acá estamos hablando de parte débil. Si bien el banco es la parte fuerte y la empresa puede ser la parte débil que tiene la cuenta corriente, ya es un contrato más técnico, más profesional, que se supone que hay un deber proactivo del cuenta correntista de saber qué corno pasa en su cuenta corriente, porque se supone que opera cotidianamente con su cuenta corriente. Porque esa es la esencia de la cuenta corriente. Operar continuamente, no tenerla muerta ahí. ¿Bien? Entonces, la ley, salvo pacto en contrario, primera cosa que tienen que tener en cuenta, recapitulo. La ley, el banco tiene 8 días para emitir, desde cerrado el mes, 8 días para emitir el resumen de cuenta, el cliente tiene 10 para impugnarlo, o 30 días si va a decir que no lo recibió nunca. ¿Bien? ¿Cómo se manda ese resumen de cuenta? Lo dice la última parte del artículo, técnica legislativa muy moderna, dice, ojo, porque el resumen de cuenta te lo pueden mandar electrónico, como sea, de hecho en la práctica es así. Lo único que dice es que debe estar pactado. ¿Bien? Y eso es cuando el banco te dice adhiérase al resumen electrónico, a la factura electrónica, evite la tala indiscriminada de bosques, y en realidad le importa poquito la tala indiscriminada de bosques, lo que no quieren es gastar guita en papel, guita en quien diligencie el resumen de cuenta al domicilio de cada uno de los clientes, y es lógico, también que así sea, es una empresa, y busca la agilidad de la operatoria comercial. Te lo manda por mail, ya está. ¿Se entendió eso? Después ustedes comparan ese artículo con el de cuenta corriente mercantil y ven las sutilezas en la diferencia a el resumen, la impugnación, los plazos y demás. 1404, ¿cómo se cierran los saldos? ¿Cómo se cierra la cuenta corriente? Lo mismo, después lo leen, la decisión unilateral, la quiebra del banco, la muerte del cuenta correntista, no tiene nada del otro mundo. 1406, ejecución del saldo. Lo que hablábamos hoy cuando yo en el 1397 le decía, esto genera saldo por vía ejecutiva. Si cumple con, si es una cuenta corriente operativa, primer requisito, pero que no está en la ley, sino que es jurisprudencial. Lo que dice el 1406 es, primero, que el banco debe estar autorizado para operar en la República Argentina. No es Banco Carlitos, sino que es un banco autorizado por la ley, por el Estado, para operar.
el primer requisito, si se quiere, como requisito, más allá de que la ley ahí lo pone como en la primera parte del artículo, no como requisito. Lo que dice después es, para emitir un título ejecutivo, un certificado de saldo deudor que tenga fuerza ejecutiva, debe estar realizado por escritura pública, firmado por 2 apoderados del banco, y en el cual conste la fecha en la que se cerró la cuenta, el saldo que quedó al momento del cierre, cuando se hizo esa compensación de los saldos, y el medio por el que todo eso le fue comunicado al cuentacorrentista, es decir, el saldo y la fecha en la que se cerró. Como miércoles se le notificó eso al cuentacorrentista, por carta, documento, número tal, entregada en fecha tal, por mail, remitido, por acta notarial, por lo que sea. Bien, esos 3 requisitos debe cumplir el título, el certificado de saldo deudor para que tenga fuerza de título ejecutivo. ¿Se entendió eso? Que eso también es diferente con lo que hablábamos hace un ratito de la cuenta corriente mercantil, que decíamos, primero, o tiene que estar firmada por el deudor, o bien tiene que estar con el contador y el acta notarial, ¿se acuerdan? Con la sede del domicilio del escribano para que pueda realizar las impugnaciones. Bueno, esa es la cuenta corriente mercantil. Cuenta corriente bancaria, para que el certificado tenga fuerza de título ejecutivo, los requisitos son los de 1406. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Los aburrí un rato más de lo normal, perdón. Pero bueno, ya nos sacamos encima cuenta corriente. Bueno, si no hay dudas, y si no la semana que viene, me lo cuentan en la próxima clase. ¿Perfecto? Chicos, que tengan lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. De nada. Adiós. Chau, chau. Gracias.